Hola, buenos días, tardes o noches según sean. Mi nombre es Cristian Alejandro Maya Sánchez y hoy les voy a explicar sobre un tema muy importante para nosotros los odontólogos, que es la ATM o bien mencionada articulación temporomandibular, para la carrera de cirujano dentista y para la materia de fisiología del sistema estimativo, para la maestra Luz Verónica Rodríguez. Empecemos. Bueno, antes de entrar al tema de ATM me gustaría dar una definición de lo que es una articulación. Se entiende por articulación a un conjunto de formaciones blandas y duras que sirven para unir a dos o más huesos. Algo muy importante es que en toda articulación se pueden distinguir las superficies óseas y las partes blandas interóseas y o periféricas. Ahora sí vamos a dar la definición de lo que es el ATM. El ATM es la articulación senovial tipo bicondilea, quiere decir que esta consta de dos cóndilos. Posteriormente vamos a explicar las partes de el ATM que existe entre el hueso temporal y la mandíbula. En realidad se trata de dos articulaciones, una de cada lado de la cabeza, que funcionan de forma simultánea o sincronizadamente. Las siglas de ATM quiere decir articulación temporomandibular. El ATM se encuentra ubicado una a cada lado de la cabeza, a nivel de la base del cráneo, en la parte superior y posterior en la región maseterina, más o menos por esta parte de aquí. Es lo que hace la unión del hueso mandibular o maxilar inferior. A continuación les voy a describir lo que son las partes o más que nada las entidades anatómicas del ATM. Empezaré con el arco cigomático. Menciona aquí que es una parte del cráneo humano, bueno, más concretamente de la cara. Este arco cigomático se forma en la unión de la apófisis cigomática del hueso temporal propio de los huesos del cráneo y la articulación de la apófisis malar, como se puede apreciar en la imagen que está ahí. De hecho le puse una flechita. Este propio de los huesos de la cara y está ubicado a un lado de las fosas orbitales. La siguiente parte o entidad anatómica sería la eminencia articular. Es el tubérculo del hueso temporal que forma el límite anterior de la cavidad glenoidea. Este es convexo. Convexo quiere decir como una protuberancia. Lo contrario a cóncava. Cóncava es como una hendidura más bien. El cóndilo mandibular y el menisco se mueven delante de la eminencia articular cuando la apertura bucal es normal, porque hay patologías en las que la apertura bucal pues tiende a ser menor o incluso mayor, y pues bueno, ese es otro tema. Vale, la siguiente parte sería la cavidad glenoidea. Esta es una depresión de la superficie articular piriforme y es de escasa profundidad, no es muy profunda, localizada en el ángulo lateral de la escápula. Se orienta en dirección anterior y lateral, se articula con la cabeza del húmero y su diámetro vertical es mayor que transversal y es más ancha en la parte inferior, como se aprecia en la imagen. El cóndilo mandibular ya es una... Bueno, todas las partes del ATM son muy importantes, pero considero que esta pues es una esencial más que nada. El cóndilo mandibular es una eminencia elipsoidea situada en el borde superior de la rama ascendente de la mandíbula, a la que está unida por un segmento llamado el cuello del cóndilo. Todo esto es parte de lo que es el maxilar inferior o de la mandíbula. La superficie articular tiene dos vertientes, una anterior que es convexa, como mencionábamos, que mira arriba y delante, y la otra posterior que es plana y vertical. Los cóndilos temporal y mandibular son los únicos elementos activos participantes en la dinámica articular, por lo que se considera a esta articulación una diartrosis doble condilea. Como mencionábamos en la definición de bicondilea, pues que consta de dos cóndilos. Menciona aquí que el cóndilo es una eminencia. Como mencionábamos, como podemos ver dentro del círculo rojo, es una eminencia, y pasando el disco del otro lado hay otra parte que es una hendidura. Entonces es lo contrario, lo que divide estas dos
partes sería algo que se llama disco articular, que es lo que vamos a hablar en un momento. Ok, el disco intraarticular o articular es lo mismo. Este es un fibrocartílago laminado de forma oval, sin vascularización y con poca inervación, que se interpone entre el cóndilo mandibular y la fosa temporal. Como mencionábamos, las partes, la convexa y la cóncava, esas son estas dos partes. Es por esto anterior que el disco no puede doler, pero sí que existen diferentes patologías, que ahorita le mencionaré una un poquito más adelante. Al estar interpuesto entre el cóndilo y la fosa, divide anatómicamente la articulación en dos compartimientos y crea dos nuevas superficies articulares, la temporodiscal y la condilodiscal, con independencia para mover entre sí de forma aislada o hacerlo de forma combinada. Por esta característica, el disco articular es fundamental en la mecánica temporomandibular y por ello se considera responsable de las manifestaciones patológicas más habituales de la articulación, como son el dolor, los bloqueos del movimiento o los ruidos articulares. Más bien, el disco no duele o no proviene de ahí el dolor del disco, sino que este de alguna forma crea el dolor o es responsable del dolor. ¿Cómo? Existe una patología que cuando nosotros estamos mucho juegue y juegue nuestro maxilar inferior, nuestra mandíbula, haciéndola de lado y lado, tronándola, entonces el disco se puede recorrer y es donde empieza a conciliar un dolor en la parte de la unión de lo que es el disco. ¿Cuáles son las características fundamentales del disco articular? Una muy importante de ellas sería que, aunque habitualmente se le denomina disco, su principal misión es la de favorecer la congruencia articular y efectuar un reparto homogéneo de la carga, especialmente en la zona más central. Entonces, la función de este sería más que nada repartir esas cargas para que no solo el maxilar reciba toda la carga, sino esto trabaja en conjunto, como bien menciona lo anterior dicho. Ok, el sistema ligamentoso consta de la cápsula articular, que es un revestimiento fibroso y laxo alrededor de toda la articulación. Este permite una gran amplitud del movimiento. También encontramos los ligamentos de refuerzo, que tienen una función pasiva, solo limitan los movimientos. Estos son intrínsecos de la cápsula, es decir, que pues son dentro. Y que también consta del ligamento lateral externo, del ligamento lateral interno, del ligamento anterior y del ligamento posterior. Y también los ligamentos accesorios, que no son exactamente elementos integrantes del ATM, pero sí contribuyen a limitar sus movimientos extremos. ¿Cuál es la inervación de esta articulación? Pues este está irrigado por ramificaciones de los nervios del macetero, del temporal y del trigémino. El temporomandibular tiene diferentes funciones. La función principal de esta articulación es orientar y limitar los movimientos del maxilar inferior, ya que esta articulación interviene en diferentes acciones faciales. De hecho, justo ahora cuando estoy hablando, pues el ATM está interviniendo, las cuales son la fonación, que es el habla, la comunicación, la masticación, la deglución y el bostezo. Entonces, en todas estas acciones, el ATM está trabajando. ¿Cuáles son los movimientos del ATM? El ATM consta de diferentes movimientos, como los que podemos ver en pantalla. Generalmente se ejecutan tres clases de estos. El movimiento de descenso y elevación, pues como podemos ver en la primera imagen, la superior derecha, también en este momento, al momento de hablar, este sería el movimiento de elevación y descenso. Movimiento de protrusión y retrusión, que es empujar nuestro maxilar inferior hacia adelante, cruzando nuestra mordida. Ese sería el movimiento de protrusión y retrusión, como se aprecia en la imagen que está debajo de la primera. Y el otro movimiento sería el de lateralidad o deducción, que sería hacer nuestra mandíbula, nuestro maxilar inferior, del lado izquierdo al derecho, como podemos apreciar en la imagen inferior izquierda.